Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nullway Podcast. En el día de hoy nos acompaña tres personitas. En primer lugar tenemos a Maxi. Hola Maxi. Liz. Luego continúa Taro. Hola Taro. Hola, hola. Y por último, Rebeca. Hola Rebeca. Hola, hola. Y juntos somos los cuatro... No, mentira. A ver, el día de hoy voy a presentar yo el capítulo. Increíble, ¿no? Yo sé que no se lo esperaban en absoluto porque tampoco les avisé. El tema del día de hoy va a ser un poco variado, ¿ok? Se va a centrar mucho en entidades autónomas y para llegar a ese punto vamos a tener que hacer una introducción. Por lo cual, empezamos con... sueños lúcidos. ¿Alguno de ustedes sabe qué son los sueños lúcidos? ¿Les ha pasado? Para mí, el sueño lúcido es tener un sueño, pero estar consciente en aquel Ok. sueño. Saber que estás soñando, ¿no? Sí, creo que es bastante fácil de descifrar. Igual, Mm. ¿te ha pasado? ¿Sabes Eh, lo que es? sí, a ver, para mí un sueño lúcido básicamente es como estar en un sueño, pero vivirlo como si fuera real. Ok. ¿Qué son los sueños lúcidos? Le voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a debatir un poquito sobre esto, ¿ok? Los sueños lúcidos son uno de los fenómenos más extraños de la mente humana. Ocurren cuando una persona descubre que está soñando mientras el sueño continúa desarrollándose normalmente. A diferencia de un sueño común, existe conciencia activa, es decir, que somos conscientes de lo que está pasando. El soñador puede tomar decisiones, modificar escenarios o interactuar deliberadamente con el entorno. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante comienza cuando ciertas figuras dentro del sueño parecen reaccionar a la lucidez. Miles de testimonios describen encuentros con entidades que aparentan actuar independientemente del soñador. Algunas observan en silencio, otras hablan de forma coherente o reaccionan con incomodidad cuando alguien les menciona que está soñando. La mezcla entre conciencia, miedo y percepción convierte este fenómeno en una de las experiencias psicológicas más perturbadoras relacionadas con el sueño. Es aquí cuando yo les pregunto, ¿creen ustedes que un sueño lúcido sigue siendo un sueño cuando algo dentro del mismo tiene vida propia? Está raro. Para mí sí. O Yo creo que sea, igual. O sea, ¿cómo creen que se sentirían en el momento de que están soñando y se dan cuenta que hay algo ahí que no cuadra, que como que tiene conciencia, como si tuviera alguien más dentro de su sueño? Puede a ver, ser, sigue siendo un sueño. al fin y al cabo es tu subconsciente lo que está en el sueño, yo creo. Entonces, para mí no es real, o sea, aunque sea muy vivido, por lo más real que se sienta, no es real. Es que con estas cosas no soy muy Ok. creedora, la verdad. Siento que tu mente juega contigo, la subconsciencia. Ujú. Se aburre el subconsciente y dice, bueno, vamos a jugar. Sí, se pone creativo. ¿Y tú, Taro? No, yo sí, ¿cómo te puedo decir? Sí, es muy, a pesar de que sea demasiado real, creo que al fin, como dice Rebe, sigue siendo un sueño, ¿no? Por más que tengas o estés consciente de lo que pueda estar pasando, Ok. creo que sí, es un sueño. Les comento, este fenómeno tiene un nombre y se le conoce como Autonomous Dream Figures, es decir, entidades autónomas, ¿ok? Forma de entidades autónomas, que nos lleva a hablar un poco más sobre esto. ¿Qué son? Dentro de los sueños lúcidos, como les comenté antes, existe un fenómeno conocido como Autonomous Dream Figures o entidades autónomas. Son personajes del sueño que aparentan comportarse independientemente de la voluntad del soñador. No reaccionan como figuras normales generadas automáticamente por la mente, sino como inteligencias con personalidad propia, emociones y respuestas inesperadas. Muchos soñadores aseguran que ciertas entidades parecen más conscientes que el resto del sueño. Mantienen conversaciones complejas, responden preguntas imposibles de predecir e incluso cambian completamente de actitud cuando descubren que una persona se volvió lúcida. Lo más inquietante es que muchos relatos coinciden en patrones similares: miradas fijas, silencios incómodos y comportamientos hostiles tras reconocer la lucidez. Desde la neurociencia, esto podría explicarse como fragmentos complejos del subconsciente interactuando entre sí durante el sueño REM. Pero para algunas personas la experiencia se siente demasiado coherente como para reducirla únicamente a actividad cerebral. ¿Qué opinan Te ustedes crea... sobre que el cerebro tenga la capacidad de crear Ajá.
algo más consciente dentro de uno mismo. Está brutal. Pero sí, sí se puede. Sí me ha pasado. Tu mente crea IA. No, es que sí, verdad, sí. O sea, a ver, dentro de todo sabemos que es posible, pero personalmente a mí sí me daría miedo. O sea, no sé si miedo, pero incomodidad. Es que sí te llega a dar miedo porque, como bien dices, esa entidad te llega a responder e incluso cambia totalmente la actitud o lo que te pueda decir cuando te das cuenta que estás soñando y quieres salir de ese sueño. Y Ujú. es muy inquietante y Mm. da mucho miedo. Es como literalmente romper la cuarta pared porque estás soñando, tu cerebro conecta con el subconsciente y el subconsciente dice que está ahí, estaba soñando, pero ahora está lúcido. ¿Qué hacemos? Hay que mirarlo fijamente. Literal. Entonces, No. hay un fenómeno, no sé ni hablar. Hay un fenómeno dentro de esto a lo que se conoce como la entidad observadora. Ah, Uno de los fenómenos más reportados es la presencia observadora o entidad observadora. No necesita hablar ni acercarse para generar miedo. Muchas veces permanece inmóvil en el fondo del sueño, mirando directamente al soñador mientras todo continúa normalmente. La sensación incómoda aparece porque esa figura parece distinta al resto del entorno, como si no perteneciera completamente a él. Desde una explicación psicológica, esto podría relacionarse con mecanismos cerebrales de vigilancia y detección de amenazas. El cerebro, al mantenerse parcialmente consciente durante el sueño lúcido, puede proyectar presencias ambiguas como respuesta al estrés o a la hiperactividad emocional. Sin embargo, quienes experimentan esto suelen describirlo como una sensación profundamente real, mucho más intensa que un simple personaje onírico. En el relato más extremos, la entidad cambia de posición lentamente cuando el soñador deja de mirarla, aumentando la sensación de persecución silenciosa. ¿Por qué ustedes creen que una entidad inmóvil o que los observa en silencio puede generar más miedo que una amenaza directa? Por el Porque es porque, algo misterio. extraño. ajá, te genera incomodidad. O sea, ustedes preferirían, No, Prefiero que no. o sea, ustedes preferirían enfrentarse a algo directamente o tener estas escenas así de soy rarito y tacoso. Prefiero ah, enfrentarme a un puma que a eso, sinceramente. Menos mal que no te da miedo. Pero, yo creo que sería mejor enfrentarse. Porque si el miedo es muy fuerte en el sueño, te puede llegar a despertar, como cualquier otro sueño. Taurinos. Ajá. te da una. En cambio, esto yo creo que te genera incomodidad en un sueño más largo. ¿Puede ser? Podría ser. A ver, todo depende mucho de la actividad cerebral, ¿no? Creo Ujú. que parte de esto es que el cerebro intenta como que reaccionar a un miedo que no ve. Y que no Y conoce. como experiencia personal les digo que es horrible. ¿Ok? Porque, Horrible. como comenté muchísimo antes en otro capítulo, yo sufro de parálisis del sueño, entidades autónomas y demás, todo lo que se les puede ocurrir desde los 11 años, ¿ok? Por Ya. dos. Entonces es como muy, muy tétrico. Y lo peor es que en mi caso, cuando pasan estas escenas, no solamente que me están observando, sino que en muchos de estos casos como que mi cerebro dice, bueno, no se va a mover. Y ahí es cuando se empieza a mover. Y yo no me puedo mover. Es como que cambiamos roles. Y acá es cuando entra la ruptura del personaje. En un sueño normal, los personajes suelen comportarse de forma automática e incoherente, pero durante algunos sueños lúcidos ocurre algo conocido informalmente como ruptura del personaje. Es el momento donde una figura dentro del sueño parece darse cuenta que el soñador descubrió la naturaleza del entorno. Numerosos testimonios describen situaciones extrañas, personas que dejan de moverse, multitudes que observan fijamente al soñador o personajes que responden frases como no debería saber esto. La atmósfera cambia inmediatamente y el soñador pierde la sensación de control. Desde el punto de vista técnico, esto podría explicarse como un conflicto entre la parte del cerebro que mantiene la narrativa del sueño y la parte consciente que reconoce la simulación. El miedo aparece porque la lógica del entorno colapsa repentinamente. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen que genera más miedo? ¿La entidad en sí o la sensación de que el sueño dejó de obedecer las reglas normales que conocen dentro de los sueños? Mm, Es decir, ¿les daría más miedo el hecho de enfrentarse a esta entidad autónoma o el saber que ustedes ya no pueden controlar ni están acostumbrados al sueño que recurre generalmente? creo que es lo segundo. Ujú. Bueno, a No ver, controlar el sueño y que sea así. Es que es ya que no puedes hacer sueño. en verdad, tú los sueños, el sueño que sea, no lo controlas. Claro, pero hay un muy ¿En pequeño serio? porcentaje de personas que tienen sueños lúcidos que sí pueden controlarlo.
¿ok? Y aquí hay dos factores importantes. Uno, que este porcentaje es muy pequeño. Y dos, que si no tienes esta capacidad, igualmente, por más de que tú te enfrentes a esta entidad autónoma, en muchos casos las personas suelen soñar con algunos patrones, ¿ok? O están acostumbrados a ciertas situaciones dentro de los sueños. Bueno, en este caso, el sueño como que rompe ese patrón y se vuelve extraño. ¿Me explico? Ujú. Totalmente. Entonces, por eso le pregunto, ¿preferirían, o mejor dicho, le da más miedo la entidad autónoma en sí o que perder como que esa similitud o conocimiento de los sueños que tienen normalmente? La criatura. ¿Tú, Maxi? Yo creo que la criatura. Ujú. ¿Carito? Mm, yo creo que perder la costumbre de casi siempre soñar lo mismo, que ya te acostumbras a ver lo mismo monstruo, entonces no me lo cambie. Está Oh, acostumbrado a su Pero demonio. yo Sí, justifico mi respuesta de que la criatura, porque básicamente me da igual perder el control de mi sueño. Porque básicamente todos los sueños que tienes no los puedes controlar, que sí que hay personas que los pueden controlar en un Ujú, pequeño porcentaje de personas, pero en cuanto a mi experiencia, me da igual. A mí lo que me da más miedo es el ser extraño en sí. ok. A ver, en mi caso Y lo que me pasa es que mm, yo no puedo controlar los sueños lúcidos. Lo que sí puedo es que por impulso mismo del mismo sueño, es como que digo, bueno, estoy despierto, vamos, no sé si estoy teniendo una pesadilla, digamos, ¿no? En un caso hipotético, me sigue un asesino, es como que tomo conciencia y mi cerebro dice, estoy molesto y le quiero pegar, ¿sabes? Entonces como que parte del sueño se basa en una persecución al revés. Entonces, ah, bueno. mm, lo que sí me ha pasado es que además de esta entidad autónoma, he perdido esa capacidad. Es decir, ya el sueño se convierte en algo totalmente extraño para mí. Ya los escenarios no estoy acostumbrado o cosas por el estilo. Y ahí es cuando entra el miedo, o por lo menos en mi caso me entra el miedo de que pierdo esa capacidad de decir, ¿estoy soñando de verdad o esto está pasando? claro, eso es horrible. Y otro de los factores que le recurre a esto, o que le siga a esto, es la parálisis del sueño o el falso despertar. Le voy a hablar un poquito por encima de lo que es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre cuando la mente despierta antes que el cuerpo. Durante la fase REM, el organismo mantiene los músculos paralizados para evitar movimientos físicos mientras soñamos. Si la conciencia se activa antes de que esta parálisis desaparezca, la persona puede quedar despierta sin poder moverse durante algunos segundos o minutos. En este estado son muy comunes las alucinaciones visuales y auditivas. Muchas personas sienten presencias observándolas, escuchan voces o ven figuras oscuras cerca de la cama. Aunque la neurociencia explica esto como una mezcla entre el sueño y percepción consciente, la intensidad emocional suele ser tan fuerte que quienes lo experimentan quedan convencidos de haber vivido algo real. A lo largo de la historia, distintas culturas interpretaron este fenómeno como ataques demoníacos, espíritus nocturnos o entidades malignas. ¿Por qué creen ustedes que tantas culturas diferentes, porque son muchísimas, describieron esto como figuras ajenas al sueño durante la parálisis? ¿O qué creen que los llevó a esto? No sé. No saber respuesta, pasar al siguiente. Otra palabra. Bueno, el hecho de que pienso que después de la parálisis uno se da cuenta de que aún estando despierto puede ver algo. O sea, pudo ver algo ahí sobre sí, en la cama. No sé si me Claro, explico. tú. Sí, 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 te entiendo. Claro, tú que tienes experiencia, tienes currículum en esta clase de cosas. ¿Qué opinas? Ya estoy pensando que voy a soñar más rato, creo, Dios mío, no. Es que sí, sí he tenido mucho de esos tipos de parálisis que se pueda decir y he visto demasiadas cosas y figuras distintas, no siempre se te presenta lo mismo. Yo creo que el miedo que te genera al no saber qué cosa es lo que estás viendo o lo que se está acercando es ese terror que te genera en el cuerpo y peor cuando sientes que no puedes moverte o quitártelo de encima, no sé, o salir corriendo o, por ejemplo, gritar. Es, es horrible y ese miedo, ¿no? Incluso a veces también me ha pasado de que sí me puedo mover, pero es algo como que otra vez que me jala o me arrastra hacia la cama. Entonces eso es peor todavía. Creo que eso es mucho Estaba peor a que paralizado, no me podía mover. es horrible. Pero más allá creo que el miedo es de, como dices, ¿no? De las figuras, es el hecho de no saber qué cosa exactamente estás viendo. Te propongo algo, Taro. Ya que No. somos No. recurrentes en este campo, ¿qué te parece si al finalizar contamos Ujú. algún suceso de estos?
uno cada uno o los que salgan. ¿Te parece? Claro, puede ser lo último que me pasó que Dios casi me da algo, yo Bueno, me voy te lo con miedo. guardas y No, sí, lo dejamos seguimos, para el final. sí, Que ok. pasemos al punto de las entidades recurrentes. Uno de los aspectos más extraños es la aparición repetida de la misma entidad en distintos sueños separados por meses o incluso años. Muchas personas describen figuras consistentes en apariencia, voz y comportamiento. Algunos aseguran que esas entidades parecen recordar encuentros anteriores. De un enfoque psicológico, esto podría relacionarse con símbolos persistentes del subconsciente o representaciones emocionales profundas. El cerebro reutilizaría ciertas figuras debido a su impacto psicológico. Sin embargo, para quienes viven esas experiencias, la sensación no es la de soñar con un personaje, sino la de reencontrarse con alguien. Ese Ujú. detalle es precisamente lo que lo vuelve el fenómeno más inquietante. Si una entidad recordara conversaciones, es decir, conversaciones que ya tuvieron dentro de otros sueños que no han tenido en la vida real, ¿ustedes seguirían creyendo que es una recreación mental? O sea, Mm, Sí. ¿no les sería raro para ustedes? sí, sí, Eh, raro. No, porque te digo el porqué. Porque yo creo que cuando sueñas con algo impactante, puedes volver a soñar lo mismo perfectamente. Y me ha pasado, yo he repetido sueños y me acuerdo de haberlos repetido porque me han impactado. Maxi, ¿a ti te Yo pasó? creo. Es como, perdón, perdón, No, sí, perdón. sí, No, no, por acá. continúa, por favor. Y continúa. Lo que digo que es como cuando ves una película, por ejemplo, y te vas a acostar a los 20 minutos, puedes soñar perfectamente con esa película. Sí, me ha pasado. Igual en este caso hablamos más de cosas, por ejemplo, no tanto de que te acuerdes de algo que ha pasado hace poco, Mm, sino del hecho de que en muchas ocasiones tú sueñas algo que no pasó en la vida real, ¿ok? No pasó en tu día, sino que ujú. durante el sueño pasó únicamente y por separación de meses o incluso años, eh, como que en tu sueño vuelven a tocar ese tema y lo recuerdas, pero durante la conciencia como tal, no. Es decir, cuando estás despierto, no. Sí, es cierto. Es cierto que pasan sueños que puedes tener muchos años y luego pasan años y lo vuelves a tener, sí, me ha pasado. Yo, por ejemplo, tengo algo cortito, un sueño que, no sé, sueño que me matan y directamente me acuerdo exactamente cómo me matan. Y ahora último, será el año pasado que lo volví a suceder, se puede decir, después de que, no sé cuántos años habrán pasado. Muchísimos, cuando tenía yo 9, 10, que por ahí, que Ah, soñaba eso y lo volví a soñar exactamente y tal cual. O sea, pero exactamente y tal cual me refiero al modo en el que me asesinan y me matan, no. Pero exactamente el mismo escenario, no. Pero el modo sí. ok. ¿A ti, Maxi, te pasó? Sí, recuerdo que he tenido sueños, entre comillas, lúcidos, donde recuerdo que he estado donde mi abuela y... Pero han sido sueños normales. Y puede que al mes, 2 meses, haya soñado lo mismo, con el mismo escenario y casi las mismas acciones, y que haya continuado un poco más el sueño. Increíble. En mi caso Pero sí es sí, cierto. sí me ha pasado mucho, pero me ha pasado algo que es muy incómodo y feo, que como decía Taro, bueno, a ver, me ha pasado comúnmente cositas así que menciono en un sueño, que luego me acuerdo en otro, o cosas que han sucedido, pero una en específico que me marcó mucho fue el hecho de que pude soñar toda la secuencia de mi muerte en sueños diferentes. Ok, fue como tener una historia cortada contada en fragmentos, les hablo meses de diferencia. Es como que mi sueño continuaba después de meses Claro. y al final moría. No, En este momento les cambié el rol con Rebe y les hablo de la Ouija. no. ¿Se acuerdan cuando Pero éramos sí, amigos? Mm, no, no, ahora mismo no te sabría decir qué sueño repetido porque sueño muchísimo, entonces ahora mismo Sí, no creo me que la mayoría acuerdo de sueña bastante, ninguno. la verdad. Bueno, pero quiero decirte que tengo mucha variedad. Ok. Entonces no sabría darte un ejemplo claro porque no me acuerdo. pero a lo que dice Juan de que sí es a veces un poco impactante cuando las entidades que tú sueñas
a veces recuerdan lo que anteriormente ha pasado en otro sueño y no estás en el mismo contexto. Por ejemplo, yo tengo unas ciertas entidades que yo recurrentemente sueño y las sueño siempre es como cuando tú ves a un amigo, algún conocido, lo ves de tiempos y vuelves a conversar sobre cosas que ustedes hicieron anteriormente. Entonces yo suelo tener recurrentemente ese sueño con unas pequeñas entidades que no me dan miedo porque son muy amigables, pero siempre que lo sueño, como que la conversación es cómo has estado, qué has hecho y así como si te encontraras con un amigo de tiempo. Ujú. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no he soñado con entidades. No sueña, ella sueña con My Little No he Pony soñado, y no, similares. no, no he soñado con entidades. Yo soy una persona que nunca ha tenido sueños lúcidos o parálisis del sueño. Entonces Ok, no puedo dar ejemplos. ok, ok. Bueno, a ver, volviendo a lo de las entidades autónomas, me gustaría contarles 3 casos que han sucedido, que fueron relatados y que han sido registrados, ¿ok? Ujú. Ujú. A ver, quiero aclarar, antes de pasar con esto, que lo que estamos hablando ahora no es con ningún fin de informar ni que la gente diga, wow, esto es así, así, así. No, a ver, lo comentamos como un tema de interés y si se han tocado temas que llevan años, de años estudiándose y que probablemente lo podamos tocar mucho más adelante con un enfoque un poco más realista y con mucho más datos, ¿no? Entonces, me gustaría dejar esto al aire para que luego no se digan, no, es que esto no era así o no funciona así o así. ¿Sí? A ver, lo que estamos presentes, ninguno es médico, ni ninguno es psicólogo, ni ninguno se ha puesto a estudiar específicamente estos temas. Son Así que nuestras vamos a hablar, o estamos ah, hablando de nuestra experiencia. ¿Ok? ah, Ahora sí, pasamos al primer caso. Un hombre relató haber tenido un sueño lúcido dentro de una cafetería completamente normal. Había conversaciones, ruido de platos y personas moviéndose con naturalidad. Todo parecía estable hasta que comenzó a notar pequeños errores en el entorno. Al darse cuenta de que estaba soñando, decidió decirlo en voz alta. Esto no es real. En ese instante, el ambiente cambió por completo. Todas las personas dejaron de moverse al mismo tiempo y el lugar quedó con silencio absoluto. Una mujer sentada cerca de la ventana giró lentamente la cabeza hacia él mientras sonreía de una forma extraña y antinatural. No parpadeaba ni hablaba, solo lo observaba fijamente. El soñador intentó despertar, pero no podía salir del sueño. La mujer comenzó a levantarse lentamente mientras seguía caminando hacia él sin dejar de sonreír. Despertó con el corazón acelerado y una sensación de incomodidad que logró varias horas. Ya me está dando miedo. Muy tétrico. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿A qué? A la película de Smile. No sé si la habéis visto. Me suena, pero no la vi. Uh, no. Bueno, entonces, básicamente, tampoco quiero hacer spoiler, tiene que ver literalmente así, gente que sonríe por muy tétricamente por alguna razón que no voy a spoilear porque la Ok, gente ok. se tiene que ver la peli. muy buena. Ujú. Yo he soñado muchísimo con esto. De hecho, va a ser una de las cosas que les conté en el fin. Vamos a pasar al caso número 2. La figura del No me estoy- pasillo. Una Ay, me está persona dando miedo. contó haber despertado de madrugada sin poder mover el cuerpo. Podía abrir los ojos y observar su habitación, pero sentía una fuerte presión en el pecho y una sensación intensa de peligro. Mientras intentaba moverse, vio una figura oscura parada en la puerta del cuarto. La silueta no tenía rostro ni detalles definidos, solo una forma humana completamente negra. Según el relato, la entidad permaneció quieta durante varios segundos observándolo. Luego comenzó a acercarse lentamente hacia la cama mientras el ambiente se volvía cada vez más pesado y silencioso. El testigo aseguró que el miedo era tan intenso que sentía que algo malo iba a ocurrir. Intentó gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Cuando la figura llegó junto a él, recuperó repentinamente el movimiento y la entidad desapareció al instante. Actualmente este fenómeno suele relacionarse con la parálisis del sueño y las alucinaciones producidas durante el estado REM. Esto es una de las cosas que le mencionaba antes, de la parálisis del sueño, que como Ujú. tal se puede mezclar el sueño y la realidad misma y formar estos escenarios que son horribles. O sea, ¿qué creen ustedes que pensarían o sentirían en esta situación? Miedo. Ya me da miedo de escucharlo, Maxi, pero porque yo soy muy, muy cagueta. Yo igual.
A ver, y aparte es una sensación de peligro inminente donde no puedes hacer absolutamente nada. Ujú. Ahora vamos a pasar al caso 3, que para mí es uno de los más fuertes, ¿ok? Ok. Yo sé que te va a encantar, Rebeca, no te preocupes. No, buah, muchísimo. Estoy ansiosa por saber qué va a pasar. Y se El va a caso ver 3 se titula No vuelvas aquí. Ah, Un soñador lúcido experimentado relató haber aparecido en una ciudad vacía, iluminada únicamente por luces débiles. Mientras esperaba el lugar, encontró un cine antiguo completamente abierto. Dentro de la sala solo había una figura sentada mirando una pantalla apagada. El soñador decidió acercarse pensando que era otro personaje normal del sueño. Cuando estuvo cerca, preguntó quién era. La entidad respondió con total calma: Tú no deberías estar aquí despierto. Después de escuchar esa frase, el soñador sintió que el entorno cambiaba por completo. El sueño dejó de sentirse como un sueño y comenzó a parecer un lugar real. Intentó modificar el escenario como hacía normalmente en sueños lúcidos, pero no pudo controlar nada. Las luces del cine comenzaron a apagarse lentamente una por una mientras la figura giraba la cabeza hacia él. Desesperado, intentó despertar hasta que finalmente logró salir del sueño con una fuerte sensación de miedo. Según contó, dejó de inducir sueños lúcidos durante varios meses. Ahí, estoy sintiendo cola detrás de mí. O sea, no solamente que vivió esa experiencia, sino que perdió los poderes. ¿Usted qué harían si le pasa esto? A Estar mí me así, dio un infarto hace rato. o sea, No para empezar, dormir. el hecho de que te digan, tú no deberías estar despierto, o tú no deberías estar aquí despierto, es como, wow. Claro, obviamente. Es Y lo súper peor es que esto lo causa el mismo cerebro. Se aburre y dice, ¿Qué vamos a asustarlo. Cerebro humano qué es tiene el cerebro? aprendes a hablar, indescifrable. Ouch. le quitaron el admin. Literal. El bot. Barra de OP. Perdón, Ni somos modo. frikis, lo siento. Parte de. ¿Qué te parece, Taro, si empezamos con la historia? Con tus La historia. sucesos. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? No sé. Como quieras, inicia tú. Ok, les voy a contar el caso 4. Vamos a titularlo, no sé, estoy improvisando. El paso de Tao. Es el sueño de Tao. Vamos a llamarlo el autobús maldito. ¿El ¿El qué? qué? El autobús maldito. Bueno, pues empezamos bien. Empieza bien la cosa. No vine a hacer un podcast, no vine a una charla de miedo. Pues te aguantas. Ay, por ti, Rebe, que no te has pasado estas cosas porque es muy feísimo sentirlo, Hoy, vivir. hoy de hecho voy a tener un sueño lúcido, ya ves. No, pero tener un sueño lúcido a veces no es tan malo como lo pintan. De hecho, tener sueños lúcidos no te garantiza de que la vas a pasar mal. De hecho, hay personas que tienen sueños lúcidos y la pasan bien. Bueno, de momento no quiero. Ok. Básicamente, lo que sucede, acontece y recurre en en esta historia es que yo estaba soñando que iba en uno de estos autobuses escolares típicos americanos que van en las películas. Sí, los amarillos. Sí. Entonces, en el sueño estaban como que conduciendo, yo no sé si era una clase, o sea, parecían todos personas, digamos, menores de edad, niños, ¿no? Adolescentes, podríamos decirlo, que iban a un campamento, o eso intuía yo en el sueño. Ujú. Ujú. Entonces, llega un punto que estamos viajando por la ciudad, yo iba viendo por la ventana, y el escenario cambia completamente, sino que pasa de ciudad a bosque, y todo se convierte como que se bajan las luces, como que el sol se apaga, se hace de noche de repente, y Se Ujú. fueron empiezo a a los ver, montes de Apalache. claro, literal. Entonces, bueno, estoy tratando de recordarme yo para dar todos los detalles posibles. Entonces, sigo avanzando y de la nada, eh, quiero creer que era profesor, maestro, no sé, de típica excursión esta. Dice, estamos por llegar, por favor, alístense. Y cuando lleguemos le voy a dar instrucciones. La cosa que continúa el sueño y dentro del autobús se va todo el sonido. Es decir, todo el típico ruido que pueden estar haciendo las personas, jugando, gritos, lo demás desaparece. Puro silencio.
y entramos como una especie de campamento de estos, de películas, literal, de estos que tienen un letrero afuera y la entrada que está el cartel Sí, cayendo ese pedazo, bueno, igualito. Y se frena antes de entrar, justo en la entrada, literal. Y lo único que se escucha es como este profesor se para delante de todos y dice, ok, escuchen atentamente, no hagan preguntas y simplemente hagan caso. Y dice, primero que nada, no se les ocurra salir solos. Segundo, no hagan ruido antes de entrar al campamento ni salgan en la noche. Y tercero, si tienen algún problema, no busquen otros alumnos, busquen a una persona a cargo. Hace una pausa y luego sigue. Y por último, si ven sombras, corran. Ah, bueno, muy bien. Qué gran campamento. Tengo muchas ganas de ir. Termina de decir esto y dice, por favor, empiecen a bajar. Y empiezan a como que a bajar los alumnos. Y por algún motivo, a mi cabeza le pareció muy buena idea. Decir, vamos a sentarnos al final. Lo último del autobús. Entonces yo estaba así como literalmente en una posición de descanso, con las piernas hacia adelante, sentado en el último asiento, echado, mirando cómo todos bajaban. Y cuando bajan todos, por algún motivo yo seguía sentado. Al parecer no me gustó el campamento. A mí Y tampoco. se cierra la puerta. Es decir, la puerta delantera del autobús se cierra. Uf, empezamos mal. Entonces yo hoy como que digo, ¿por qué se cerró? Y ni siquiera estaba el chofer, no había nadie, se bajaron todos. Y se vuelve a abrir. Ok, pero se vuelve a abrir y no entra nadie. No sube nadie, no pasa nada. Hasta que veo que delante de los asientos, es decir, los asientos delanteros, se asoma una cabeza. Como si fuera Uf, no, un bebé, pero más grande. ¿Ok? Es como si fuera un uf, enano, para que se hagan una idea, pero hasta incluso un poco más chico. Que entra gateando. ¿Ok? Primero se ve la cabeza como que observa, y luego se empieza a asomar todo el cuerpo y veo cómo viene caminando, o mejor dicho, gateando lentamente entre los asientos. Y mi pensamiento fue, ok, me paro. Cuando intento pararme, no puedo. Y veo cómo se sigue acercando. ¿Ok? Y empiezo a sentir como el pum, 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 pum en el pecho. Ujú. Hasta que llega un punto que siento que me está agarrando el pie. Que como le dije, estaba como que echado hacia adelante, con las piernas hacia adelante. Y empieza a jalar por mi cuerpo. Así por las piernas. Mierda. Y ahí como que mi miedo es horrible. Entonces yo creo creer que esto también es parte de... ¿Ha visto esa frase que dice, si tú corralas a un animal, te va a devolver el ataque? ¿O te va a atacar? Ujú. sí. Bueno, en mi cerebro fue algo muy similar. Fue como cuando iba a la altura de mi cintura, ¿ok? Cambié el Ujú. pensamiento de, tengo miedo, debería hacer algo, a, voy a hacer algo o nos morimos. Y en ese momento tenía la sombra esta al lado de la cara, literalmente la cara, no tenía ojos, tenía boca, ¿ok? Dios. Y siento como me ponen la mano por el cuello, o sea, como me pasan la mano por el cuello, desde el pecho hacia arriba. Ujú. Y en ese momento, por algún motivo, lo único que logro mover es la mano y siento que agarro algo. Es decir, muevo mi mano hacia el cuello y siento que agarro algo. Y lo que yo recuerdo que dije fue, si a ti te duele, o mejor dicho, si a mí me duele, a ti te va a doler más. Y recuerdo que empecé como que a doblar la mano, a girar la mano como si estuviera intentando doblar dedos, ¿ok? Y cada vez más, 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 más. Y la figura esta como que se seguía acercando cada vez más a mi oído, hasta que en un momento escucho un como si hubiese quebrado algo, Ay, ¿ok? Y la figura desaparece. ajá. Y como que se desintegra así, puff, y me despierto. Miedo. Pero ya fue clarito el así como si se hubiese quebrado algo. Y ahí me desperté. En Obviamente me plan, desperté mítico aterradísimo. crack. Y lo curioso de esto es que cuando me desperté tenía la mano literalmente encima del pecho. Y ahí concluye la historia del autobús maldito. Me da ansiedad de solo escucharte. Así Qué que, bárbaro. ¿qué opinan ustedes? Está brutal.
intenso. Y de esta tengo cientos. Capaz que incluso podemos hacer un video contando todo esto. Sí, se puede hacer un podcast dedicado en experiencias paranormales y todo movida. A ver, tú, Taro, cuéntanos. Uy, a ver, ¿cuál? Te hago la introducción, espera. Yo creo que puedes contar lo más impactante que te ha pasado. Lo más impactante que me ha pasado. Yo no sé, es que eso justo lo pensaba contar en el capítulo anterior que tocamos sobre los Montes Apalaches, porque al pasar el tiempo yo ya no sé si fue un sueño o realmente sucedió. O sea, pero a ver, esto pasó cuando yo tenía, no sé, 7 años creo. Es lo único que yo recuerdo. Yo no recuerdo o no tengo memoria, se puede decir, de los 8 hasta los 11. No sé qué hice en ese momento. Pero que yo sepa, esto pasó cuando tenía 7, creo. Yo en sus tiempos yo vivía en la selva y realmente en la selva, no selva ciudad, sino en la selva como lo dicen acá en mi país, en la chacra, Ok, es literal, monte se puede decir, monte. Tú ves la casa está en medio y a los 4 lados ves monte, árboles, todo, o sea, pura jungla, no ves nada más. Y el vecino más cercano que puedas tener está, digamos, no sé, a cuántas cuadras, a 10 cuadras, algo así, o a 12 cuadras, el más cercano que puedas encontrar. Y todo es ok, oscuro. Lo que sucedió fue que en ese tiempo, pues nosotros, bueno, estábamos solo mi madre, yo y mi hermanito pequeño. Estaba bebito. La cosa es que fuimos para apoyar a mi abuelo, a su chacra, se puede decir. Y ahí hay casa, pues tenía su casa grandota, pero solamente esta casa tipo rústica de madera y paja, la tradicional que tú puedas buscar cuando buscas en Google una casa de la selva. Es todo abierto. Entonces fuimos ahí y ese día nos quedamos porque era demasiado tarde para regresar y uno no puede bajar a partir de las 4 o 5 de la tarde, tú ya no puedes salir porque para llegar prácticamente a la ciudad serían como a las 9 de la noche, así es muy peligroso, tanto ok, por los animales que te puedas encontrar en el camino como otras personas que te puedan hacer algo, pues, ¿no? ok. Pasa que nos quedamos mi madre y mi hermano y yo. En ese tiempo también habían trabajadores, pero todos coincidentemente para ese día se fueron. Nos quedamos solo 3 personas en esa enorme casa. El dormitorio era pues en un segundo nivel. Para subir solamente había como unas escaleras de madera muy rústicas, las cuales tétricamente cuando tú pisas suena la madera o la tabla, como lo puedas decir. Así como... Ah, exacto, da ese chirrido, ¿no? Y como es de costumbre, en esos lugares tu cena, se puede decir, o comes por última vez como a las 4 de la tarde, esa es la cena, porque a las 5 va bajando y ya oscurece y a las 6 ya no ves nada. Bueno, imagino que también Entonces, desayunan temprano, ¿no? Y almuerzan a las 9 de la mañana. obviamente, exacto, exacto, o sea, te juro que ahí se oscurece y tú no ves nada y solamente escuchas los sonidos de la jungla y toda esa vaina. Ok. Porque Era así Mowgli nos ahí más o quedamos, menos. literal, o sea, era Mowgli y yo. Y solo me quedé con mi madre y mi hermano pequeño. Ese día hubo, yo me acuerdo clarito, hubo luna llena. Ese día, por eso digo, no sé si fue un sueño o fue la vida real, pero son casos o cosas que parece que sí pasó. Pasa que estábamos durmiendo de lo más tranquilo, se puede decir entre comillas, que tú puedas dormir en un lugar así. Y siento, yo más o menos ya un poquito se puede decir acostumbrada a lo que suena y todo eso, ¿no? Empiezo a sentir yo misma un escalofrío en el cuerpo medio raro, a lo que trato de despertarme y no sé, no podía. Y mi madre me da como unos empujones y me dice, o sea, no me habla, pero me hace la señal de como que a silencio, ¿no? Con la mano, que una seña de que despiértate, pero no hagas ruido. Yo la veo y obviamente me pongo nerviosa y empezamos a escuchar como detrás de la casa
entraba o se escuchaba como que si alguien estuviera caminando por detrás, porque se movían las hojas, algo así. Ok. Y yo me asusto, obviamente, pues me asusto y mi madre también se levanta, me asusto, y entonces, como son todos de madera, se puede ver entre las rendijas las cosas que pasan. Como estamos en el segundo nivel, en el primero era tipo como un gallinero y por las rendijas se podía ver exactamente todo. Y solo nos quedábamos escuchando, nos veíamos las dos y escuchábamos cómo esa cosa, porque no sé qué fue, caminaba y daba como unos pasos, pero bien pesados. Y escuchamos que empezó a subir las escaleras. Y mi madre lo que agarra, pues obviamente, como se puede decir, trata de buscar alguna defensa tanto para sus hijos, no lo sé, pero yo le veía que estiraba la mano y quería agarrar algo. En ese tiempo en la casa había armas, entonces me imagino que eso es lo que ella estaba buscando. Y estábamos ahí, lo único que hacíamos era guardar silencio, estar callados, y esa cosa subía y subía cada vez más las escaleras y se escuchaba clarito. Y mi madre lo único que hizo fue agarrarme de la mano y me miraba nada más, no podemos hacer nada. Y en cuestión de minutos terminó de subir, abrió la puerta así, tipo película de terror, y solamente vimos como yo veía, ni siquiera vi, te puedo decir, una sombra humanoide, vi como un montón, algo negro. Se fue directamente a mi mamá y le jaló, porque mi mamá estaba tratando de levantarse, estaba como media sentada, ella estaba adelante, yo atrás y mi hermana. Le jaló, literal, te puedo decir, le agarró la pata y la arrastró, o sea, la sacó como que al balcón del dormitorio. Ok. Y y empezó, obviamente, por la desesperación, mi madre empezó a gritar, y yo también, o sea, yo me doy cuenta que cuando reacciono no suelo como gritar, me impacto más y no sé. Ella sí empezó a gritar y a tratar de agarrarme a mí o agarrarse de donde pudiese, porque esa cosa la estaba jalando. Y yo Suelta la también, Balú. exacto, entonces yo también lo único que hacía era agarrarle la mano, pero obviamente yo no tengo la misma fuerza que esa cosa. Y mi mamá lo que hizo fue que empezó a patear con todas sus fuerzas, no sé qué hizo. Fue como un momento, yo no sé si me desmayé o quedé en shock, no lo sé, de tanta impresión de lo que yo estaba viendo, porque sí era una cosa enorme, o sea, era, no sé, no sé qué cosa era, pero, recuerdo que por un rato vi así como que negro, empecé a escuchar la voz de mi mamá a lo lejos que se alejaba y se alejaba, y simplemente luego volví así en sí, y escuché su voz otra vez fuerte y la miraba a ella, y ella creo que no sé si había empujado, no sé qué habría pasado, pero yo siento que como que creo que lo llegó a lastimar, no lo sé, pero esa cosa bajó las escaleras y como se puede decir en venganza o algo, no lo sé, cerró, ¿no?, la puerta y solamente vimos entre las juntas de la madera hacia abajo, vemos cómo entró abajo y se empezó a comer a las gallinas que teníamos nosotros ahí en el Ay, por corral. Dios. Se Ah, empezó a co y lo único que hacíamos con mi madre era yo miraba, yo me acuerdo que clarito vi cómo agarraba las gallinas y, o sea, obviamente ellas hacen ruido y hacen bulla también, pues, ¿no? Entonces, eso. Y fue lo que pasó así, y escuchábamos cómo como todo era todo de madera, se escuchaba cómo arañaba las columnas, los muros, y eso era un escándalo, abajo era una matanza, era una masacre, horrible. Y así, lo único que hicimos fue abrazarnos entre nosotras y esperar a que hiciera lo que quisiera, porque no podíamos hacer nada nosotros. Fue como que pasó, terminó y simplemente sí escuchamos como un sonido medio raro, como un rugido, se puede, no sé, un gruñido, y simplemente salió como que corriendo hacia el monte. Lo único que escuchamos fue eso, que salió corriendo y se fue, desapareció así en la jungla, toda esa cosa, el sonido. Lo único que hicimos fue nos sentamos con mi mamá así, al final ya abrimos la puerta, ya que sea lo que sea, no sé. Abrimos la puerta y te digo que amanecimos literal sentadas ahí las 2 esperando a que si volvía o no. Cada uno tenía, pues,
no sé, creo que conseguimos un palo, no sé, mi mamá creo que sí agarró una de las armas, no me acuerdo. Pero la cosa es que amanecimos sentaditas y me acuerdo que para la madrugada, que eran las 4:30, las 5 creo, a lo mucho, iba llegando mi abuelo, que era el dueño de la casa. Y llegó y empezó a gritar y dijo: "¿Qué pasó? ¿Qué por qué? Que nos robaron, que no sé qué". Yo hasta eso, mi madre y yo no habíamos bajado al primer nivel. Entonces, mi abuelo nos empieza a llamar, llama a mi mamá, ¿no? ¿Qué pasó? Y nosotros pues sí vimos que mi mamá tenía como ciertos moretones. Y sí pasó que las gallinas sí estaban muertas. O sea, era un desastre. El gallinero era sangre por todos lados, las gallinas muertas, los huevos rotos. Y sí había en el muro como tal, en los pilares de madera, habían como unos zarpazos tremendos, enormes. Entonces, yo por eso digo, no sé si lo habré soñado tanto yo y mi mamá o yo habré soñado que pasó todo eso, pero en la vida real sí pasó. Sí se murieron las gallinas y yo me acuerdo que mi abuelo todavía dijo: "No, yo no voy a desperdiciar, hagámoslo comida y no sé, repartimos con tales", y así. Y como mi madre era, bueno, sigue siendo, es muy supersticiosa, dijo que no, y fue la única que no comió de todo ese desastre que quedó, pues, ¿no? Y pasó que los que sí comieron se enfermaron al día siguiente. Entonces, Duro. y yo hasta hoy en día, yo no sé la verdad si lo llegué a soñar, pasó de verdad o fue un animal, no sé, no lo sé. Qué bonita la selva Es peruana. Ya no quiero ir. sí, es A algo que ver, incluso como mi tú madre dices, es se algo que ríe. te pasó cuando eras chica y no tienes plena conciencia de si era un sueño o no, pero si era un sueño o no, me parece increíble. Sí, es muy fuerte, te juro que a veces cuando yo por eso ya no trato de no ir a ese tipo de casas porque se escucha y es como muy vívido los pasos, te juro que eran fuerte y se escuchaba cómo se movía todo. O sea, yo no sé, pudo haber sido animal ya, pero pudo haber ido a atacar el gallinero y como ya, pero como tal subir caminando, porque esa cosa subió en 2 patas la escalera, no subió en 4. Ay, Se escuchó. Pues, no sé. Creo que ahí empezó toda esta cuestión no era muy de los sueños. experimentada la cosa. No lo sé, pero es una mezcla de que casi siempre me pasa ahora eso, ¿no? De que lo sueño, pero parece también que ha sido real porque hay hechos de que sí parecen que son reales. No lo sé. ¿Y ustedes, chicos, Rebe, Maxi, han soñado o algún sueño que quieran contar así que digan, wow? No, yo no tuve así sueños lúcidos o No, ya, pero parálisis del algún sueño sueño. así, tipo pesadilla, algo así que te haya marcado mucho. Mm, Bueno, sí, tengo uno. Es muy cortito, es cortito, Cuéntelo, adelante, cortito. no hay problema. Ujú. Bueno, básicamente yo tengo mi grupo de mejores amigas. Contando a mí, mejores amigas somos cuatro, ¿vale? Pues yo en el sueño como que había desaparecido una de mis mejores amigas y no la encontraba por ningún sitio. Y todo esto estaba pasando en mi ciudad, en plan, el entorno era normal, era en la ciudad en la que vivo, tal, igualita, igualita. Y yendo a buscarla a todos los sitios, yo que no la encuentro, que no la encuentro, que no la encuentro, hasta que como que fui al tanatorio que hay aquí en la ciudad Por favor, si y podrías iluminarnos con qué es el tanatorio para los que no son de España. un tanatorio Sé que es en otros países también se le dice igual, pero por si acaso. cuando tú te mueres, Ok, llevan tu cuerpo ahí para, pues como para velarte, por lo menos un día no, un tiempo y luego te llevan al cementerio y te entierran. ok, Eso es un tanatorio. ok. Y vale, básicamente, aparece mi madre en el sueño, ¿eh? Y me dice, Rebeca, tu amiga está muerta. Entonces me quedé en el sueño como en shock y me dice mi madre, está ahí en el tanatorio
ha muerto, no sabemos qué causas, pero yo veía a mi madre como que me lo estaba diciendo muy raramente. En plan, esto mítico de que dices, está actuando extraño, alguien que Ujú. conoces. Y la cosa es, yo me pongo muy violenta y le digo, mentira, alguien ha matado a mi amiga porque es imposible que haya muerto así sin más. Y pienso descubrir quién la ha matado. Y bueno, de repente, un cambio de escena drástico. Estoy en mi casa, con mi madre, en la cocina, y mi madre me viene y me dice, pero como súper violenta, y me dice, que sepas que a tu amiga la he matado yo. Y me coge del cuello como para, como para matarme. Y yo recuerdo que estaba en plan entre llorando y desesperada de porque has matado a mi amiga y lo de que mi madre me quería, bueno, estoy diciendo palabras que no se pueden decir, bueno, desvivir, No, no perdón, te he dicho la preocupes. palabra que no debía, me quería desvivir y yo, claro, en el sueño estaba llorando entre esas dos cosas. El cambio drástico es que en la vida real siento como que mi cara estaba mojada y yo, porque siento la cara mojada y era que estaba llorando en la vida real. Wow. Y sentía, o sea, yo seguía soñando, pero como que me desperté y yo me escuchaba a mí misma hablar en la vida real diciendo, ¿por qué has matado a por qué has desvivido a mi amiga? ¿Por qué has desvivido a mi amiga? ¿Por qué tenías que hacerlo? Llorando, hasta que en una milésima de segundo, al escucharme, me desperté llorando con un ataque de ansiedad increíble. Y yo, por favor. Eso así es lo más heavy que he tenido, entre comillas. Potente. Y- Oh. ¿Y tú, Max? ¿Has soñado que subes a diamante en el Valorant y te bajan? No, bajo, pesadillas tras pesadillas. ¿Alguna? Siempre. Hay una que me quedó marcado. Fue el año pasado. Ok. Ujú. Y fue, no recuerdo bien el sueño, Sueño bajo. pero estaba como escapando de algo. Y ese algo como que me, me tomó de las muñecas y me las puso en las caderas, en cada lado. Uy, qué pillín. Ajá. Y no me podía mover en el sueño. Ok. Y de tanta desesperación, como que logré despertar, pero aún no me podía mover. Y estaba todo oscuro. Había poca luz entrando porque ya habrá sido como las 5 de la mañana. Y, y estaba tal cual como me había agarrado esa cosa que me seguía. Y como que podía sentir un peso en mí. El de tu futuro. Ay, y, y así estuve, yo creo que 5 minutos en que no podía hacer nada. Ay, no. Bueno, algo que me cuento, ya para finalizar, algo que me pasa muchísimo, bueno, me pasaba más antes, no ahora no tanto, era que tenía estos sueños que le comenté antes, sufría de la parálisis, pero como que durante la parálisis no me podía mover y de alguna forma quiero creer que no era nada paranormal, simplemente en mi cerebro. Podía verme a mí mismo desde arriba, como flotando, ¿ok? Ujú. En la misma posición en la que estaba durmiendo y me daba cuenta porque luego me despertaba. Pero antes de esto, cuando me veía desde arriba, siempre veía una sombra cerca, ya sea parada, una persona agachada al lado de la cama, o encima de un mueble, como si fuera un niño, o algo que Ah, se pueda agachar así, como que ponerse en por cumplidos, Dios, encima de algo qué igualito. miedo. Y siempre era como que una sombra delgada, pequeña y de ojos blancos. O a veces ni siquiera tenía ojos. Ah, Y nada, eso básicamente. no sentirá que es muy juzgada. Mm. Pero bueno, Qué chicos. miedo todo, ¿eh? Mucho miedo ha pasado. Sí, sí. Otro día que me dan chance les cuento sobre mi muñequito.
No, no, gracias. Ah, no. Otro día vamos a contar más historias, pero hoy llegamos a la conclusión de que... Bueno, vamos a cerrar el capítulo por acá, ¿les parece? Ujú. Claro. En conclusión, hemos estado hablando de sueños lúcidos, entidades recurrentes, pérdida del control de los sueños para los que sí la tienen, y descubriendo que la mente humana, Dios, no tiene un poder increíble, sobre todo para hacernos tener miedo, porque sí, sin motivo aparente. Y yo creo que más que miedo te es horror, ya es algo más allá de solo asustado. Si les parece, en un capítulo futuro podemos ya tocar más a fondo y con más experiencia académica, vamos a decir, sobre el tema, para desarrollar un poquito más, tener más historias, más sucesos y dar respuestas a qué causa todo esto. Dejamos el capítulo por acá. Muchas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo, por llegar hasta este punto. Agradeceríamos muchísimo si siguen nuestras redes. Estamos en todos lados como @nullwaypodcast. En Instagram pueden encontrar, aunque hoy no ha habido mucho material audiovisual, pero pueden encontrar todo, ya sea los capítulos nuevos, eh, imágenes, videos, recopilaciones de los mismos capítulos en el Instagram. Y nada más. Tengan buenos días, tardes, noches, amaneceres, lo que sea. Adiós. Chao, chao. Salud. Chao.